No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Y de regreso a las Noticias Generación News, aquí específicamente en tu programa Las Noticias a la Luz de la Palabra. Y bienvenidos a todos, aquellos que se acaban de conectar, bienvenidos. Por favor, déjenos sus comentarios. Hoy estamos hablando sobre el tema, bueno, es una continuación del tema de ayer, el tema de ayer miércoles, pero es una continuación sobre el asunto de la apostasía, ¿verdad? Específicamente sobre la anatomía de la apostasía, pero hoy estamos hablando sobre una de esas ramas, por decirlo así, o manifestaciones de la apostasía, que se llama el cristianismo progresista. Y entonces estuvimos diciendo, ¿verdad? Antes de que nos fuéramos a la pausa, estuvimos diciendo 4 características, ¿verdad? Que yo estuve hablando del cristianismo progresista, ¿verdad? Para que tuviesen una idea. Vamos a continuar hablando un poquito más sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre la filosofía. ¿Cuál es la filosofía del cristianismo progresista? Porque esta gente tiene una filosofía también. Y mire, yo le puse aquí la base, mejor dicho, la fuente de donde estoy sacando la información, ¿ok? Para que usted vea que aquí yo no me estoy inventando nada, yo no estoy tratando de hacer nada aquí que inventarme nada, sino que sencillamente hay información, hay base, hay data sobre esto. Mire, a lo largo de la historia, la religión ha tenido que reformarse constantemente. El ejemplo más conocido fue el de la Reforma Protestante, ¿verdad? Con Martín Lutero, el cual obviamente las 95 tesis de Martín Lutero, quien insistió a la iglesia a reconsiderar su teología de salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia católica estaba vendiendo la salvación a través de las indulgencias, cosa que era completamente y es completamente antibíblica, porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo claramente, ¿verdad? Entonces, esa reforma de Martín Lutero, de esas 95 tesis, finalmente condujo al desarrollo de una nueva rama del cristianismo que se conoció como el protestantismo, ¿verdad? El movimiento protestante, ¿verdad? Que se celebró y se llevó a cabo el 31 de octubre, ¿verdad? Del 1552, 55, si no me equivoco, fue por esa fecha, ¿ok? Y mira qué interesante que el 31 de octubre se da este evento espectacular donde Dios inquieta a un hombre llamado Martín Lutero, y Martín Lutero, siendo un monje y siendo abogado, es impactado por el pasaje bíblico de Romanos que dice el justo por la fe vivirá, y ese pasaje le transformó la vida. Y entonces él empieza a hacer un análisis de todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo y se da cuenta que habían un montón de cosas que no eran bíblicas, que estaban manipulando al pueblo, a la gente. Y él entonces escribe 95 tesis que las clava en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Entonces, él insiste en esas 95 tesis a la Iglesia Católica a reconsiderar su teología de salvación, que era una teología completamente antibíblica. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo. Le estoy explicando esto porque es importante entender esto para poder entender la filosofía y el modus operandi de esta gente, obviamente de todo lo que es el cristianismo progresista. ¿Ok? Si no entendemos esto, no vamos a entender el modus operandi o la filosofía de ellos. Entonces, el cristianismo obviamente no está solo, porque los movimientos dentro de los grupos religiosos a lo largo de los siglos han forzado a casi todas las religiones a moverse y a evolucionar en su forma de pensar en algún momento de la historia. Eso siempre ha sido así, ¿ok? Por las diferentes cosas que han ido pasando, la cultura, las diferentes situaciones, obviamente ciertos movimientos dentro de los mismos cristianos que han empezado a surgir y que empiezan entonces a forzar a casi todas las religiones a moverse, a tener que evolucionar y a pensar o a repensar, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que el cambio obviamente es necesario para así obviamente mantenernos relevantes. Todo el mundo dice, no, es que hay que cambiar con el tiempo, ¿verdad? Y aunque yo soy de los que creo que sí, que hay que cambiar, el evangelio no se cambia, el mensaje del evangelio no se cambia,
el mensaje sigue siendo el mismo, pero sí podemos cambiar nuestras estrategias y nuestros métodos de hacer las cosas, siempre y cuando estén enmarcados en una verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Aunque los cambios son necesarios para algunas personas mantenerse relevantes, durante los últimos 20 años, la Iglesia Cristiana Progresista ha estado desafiando, escuche esto, las perspectivas tradicionales y cuestionando si todavía tienen relevancia. Entonces, este movimiento del cristianismo progresista se ha dedicado a cuestionar todo lo que son las tradiciones de la iglesia, ¿ok? Las tradiciones que son obviamente bíblicas, porque las que no son bíblicas no no las critican, ¿verdad? Sino aquellas tradiciones que venimos, ¿verdad? Teniendo de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La filosofía del cristianismo progresista enseña, entre muchas cosas, escuche, las enseñanzas de la ciencia y la evolución aún deben de enseñarse en las escuelas. Ellos creen en eso, que las enseñanzas de la ciencia y la evolución aún deben enseñarse en las escuelas. Claro que sí, claro que hay que enseñar ciencia en las escuelas. Mi esposa es maestra de ciencia, mi esposa es maestra de biología química y biología marina, donde es profesora de biología, de química y de biología marina. Y obviamente, pero es una profesora cristiana que obviamente ella, toda la ciencia que ella enseña, la filtra a través de la cosmovisión bíblica y de, obviamente, los lentes bíblicos, porque la realidad es que no hay nada inventado debajo del sol, porque muchas cosas de la ciencia ya estaban en la escritura, claras ahí, ¿ok? Entonces, número dos, parte de la filosofía del cristianismo progresista es que Dios ama a los miembros de la comunidad LGBTQ tanto como cualquier otro grupo. Entonces, una de las cosas que usted va a ver bien marcadas en los grupos de cristianos progresistas y en las iglesias cristianos progresistas es que usted va a ver que abiertamente, no sosegadamente, sino abiertamente, ellos aceptan la conducta homosexual en sus congregaciones con la bandera de amor es amor y sencillamente aceptan toda esa conducta y entienden que Dios creó a esta gente así, que no tienen que cambiar y que son gente que han sido lastimados, que han sido heridos o malinterpretados. Y entonces ellos como cristianos progresistas empiezan a adoptar todos estos movimientos. Por eso usted ve que las iglesias progresistas, los pastores progresistas y los cristianos progresistas, durante el mes del orgullo gay, ellos llenan sus Twitter, sus Facebook y sus redes sociales de las banderas multicolor, del arco iris. Ellos llenan sus redes sociales de todos estos epítetos y de todas estas frases, amor es amor, no al odio, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Yo puedo enseñarle, mire, hay muchísimas cosas, pero no me va a dar el tiempo, que yo puedo enseñarle de tweets que yo tengo de pastores progresistas que yo le saqué foto y vi para que usted vea a lo que yo me estoy refiriendo. Lo tercero de esta filosofía del cristianismo progresista y bien interesante por demás es que ellos piensan y ellos dicen que los miembros de todas las religiones pueden ir al cielo, no solo los cristianos. O sea que ellos dicen que los testigos de Jehová van al cielo, que los mormones van al cielo, que los budistas van al cielo, que los que practican el Islam van al cielo, que los que practican cualquier otro tipo de religión, no importa la que sea, van a ir al cielo porque están buscando a Dios a su manera y encuentran al Dios que ellos quieren encontrar. Entonces, el cristianismo progresista es bien fuerte y bien sutil en estas enseñanzas. Y es importante que usted tenga, déjeme sus comentarios, por favor, porque esto es bien importante. Son bien sutiles en cuanto a todo esto. ¿Qué más hay dentro de la filosofía del cristianismo progresista? Bueno, dentro de muchas cosas que hay, es que el cristiano progresista cree que la Biblia es falible. Escuche esto. Ellos creen que la Biblia es falible y que son las mujeres y no los líderes políticos los que deberían tener derecho a elegir lo que sucede en sus cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí hay dos cosas. Vamos a verlas rapidito antes de irnos a la pausa. El cristianismo progresista cree que la Biblia es falible, o sea, que ellos no creen que la Biblia es infalible.
Ellos no creen que la palabra de Dios es perfecta, que no tiene errores, sino que ellos creen que la Biblia tiene errores, que la palabra de Dios es falible, le quitan autoridad a la Biblia. Ya la Biblia no tiene la autoridad de ser de lo que nosotros entendemos y creemos que es inherente, ¿verdad? La escritura. Entonces, ellos empiezan a ver la Biblia como si fuera un libro más, como si fuera el libro de Don Quijote, como si fuera la novela que usted está leyendo de cualquier libro por ahí, el libro de Narnia o el libro o un libro de Pablo Coelho o un libro de cualquiera de estos filósofos y escritores de este tiempo y del tiempo pasado. Entonces, como lo ven de esa manera, empiezan a reinterpretar textos bíblicos, a deconstruir textos bíblicos. ¿Se acuerdan cuando hablé de la reconstrucción, verdad? Empiezan a reconstruir textos bíblicos a su manera para interpretarlos, para que se acomoden a sus deseos y a lo que ellos quieren. Entonces, otra cosa bien interesante aquí es que ellos entienden que las mujeres y no los líderes políticos son los que deberían tener el derecho a elegir lo que sucede sobre sus cuerpos. Y esto no es otra cosa que aborto 101. ¿Ok? Ellos creen firmemente en que la mujer que quiera abortar puede abortar, no lo ven como un crimen. Hacen una interpretación bien rara sobre la vida de esa criatura en el vientre. Y como ellos dicen que la mujer es la dueña de su propio cuerpo, puede elegir lo que quiera hacer con su propio cuerpo. Y si quiere abortar, no hay problema. Dios no tiene nada de malo con eso y a Dios no le ofende que hagan eso. O sea, están diciendo a Dios no le ofende que le quite la vida a una criatura. Entonces, fuerte, ¿no? Fuerte. Sigan comentando, por favor. Entonces, filosofía del cristianismo progresista, estas diferencias, entre muchas otras, son las que separan a la iglesia cristiana progresista de la iglesia verdadera, la iglesia tradicional conservadora, ¿verdad? Es la que nos separa a nosotros. No somos los mismos, no estamos adorando al mismo Dios, no es el mismo Cristo, aunque se llamen o tengan la etiqueta de cristianos. ¿Ok? Fuerte esto, ¿verdad? Sobre la filosofía del cristianismo progresista. ¿Cuántos habían escuchado esto antes? Déjenme saber, escríbanme por ahí. ¿Cuántos habían escuchado esto o cuántos habían oído siquiera sobre lo que era el cristianismo progresista y habían oído sobre este movimiento? Posiblemente no, pero para eso yo estoy aquí. Por eso es que este es el programa de las noticias a la luz de la palabra, porque aquí yo le traigo temas que sabemos que son temas fuertes, temas contundentes, temas que no son fáciles de tratar, pero que también son temas que si no los hablamos, caemos en engaño porque no tenemos el conocimiento completo para poder debatir estas ideas y todas estas cosas. También en cuanto a la filosofía del cristianismo progresista, también conocido, este cristianismo progresista se conoció en un momento dado como el movimiento de la iglesia emergente. ¿Ok? Hubo un tiempo aquí como para principios del 2000, fuertemente, que hubo un movimiento que se llamó la iglesia emergente. Y el cristianismo progresista es un movimiento que abraza, obviamente, el liberalismo y abrazan el posmodernismo. Y es un movimiento que se considera más inclusivo y tolerante, que acepta el mundo tal como es. ¿Ves? Eso es parte de la filosofía de ellos. Ellos son obviamente liberales, fuertemente, y creen en muchas cosas del posmodernismo. Y es un movimiento que se considera bien inclusivo y bien tolerante. Esas dos palabras para ellos son claves: inclusividad y tolerancia. Inclusividad y tolerancia por demás, ¿verdad que sí? Así que esto es parte, ¿verdad?, de lo que esta gente creen, de lo que esta gente practican y de lo que esta gente hacen. Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y cuando vengamos y regresemos, vamos a continuar con esto y vamos a ver con detenimiento cómo es que esto sigue evolucionando y cómo es que esto tristemente sigue filtrándose en las iglesias y cómo se manifiesta todo esto del cristianismo progresista, que es una de las manifestaciones de la apostasía. ¿Ok? Así que vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y regresamos en breve aquí con las noticias a la luz de la palabra.